en esta hora quiero hablar acerca de eso que nos cuesta tanto a los seres humanos y a los creyentes también. No por ser creyentes, esto se nos facilita. A veces las luchas son muy fuertes para nosotros. Amén. Se dice comúnmente que el saber, esta es una frase que se usa sobre todo para algunos países europeos, pero también en algunos países sudamericanos se usa esta frase: el saber no ocupa lugar. ¿A qué se refiere? Que el conocimiento no ocupa lugar en nuestro cerebro y por lo tanto es como la memoria de una computadora, ¿verdad? Se está llenando la memoria. Nosotros no, ni nuestro corazón ni nuestro cerebro tienen esa limitación. Así es que de ahí surge esta frase: el saber no ocupa lugar. ¿No ocupa lugar dónde? En mi cerebro. Mientras más conocimiento adquiera usted, eso no significa que usted se le está terminando la memoria. Oye, esto pues puede perderse en algún puede perderse en algún momento por la edad, posiblemente por alguna enfermedad degenerativa. Amén. Tanto los padres como los maestros y los tutores buscan que sus hijos o los hijos en algún momento, los discípulos o los pupilos, en algunas actividades se les llama pupilos, aprendan cada vez más en lo que es la certeza, que cuanto más sepan, mejor será su clase de vida en la sociedad. Amén. Este es un hecho real. Así es como funciona la sociedad, así es como funciona la humanidad. Así es que los padres, los maestros, los tutores de niños, ahora que se está dando mucho este asunto de las tutorías a raíz de este confinamiento que hubo, creo que se vio lo valioso de las tutoras o los tutores escolares o académicos también. Amén. Todos tenemos un saco, se diría en el calor popular, un saco de conocimientos más o menos grande, de mejores o de peores experiencias que nosotros hemos vivido en nuestra vida, pero esas experiencias nos ayudan a vivir. Ya hayan sido peores o hayan sido mejores, esas experiencias nos ayudan a vivir en la sociedad y nos ayudan mucho en nuestra vida cotidiana. En el mensaje de hoy voy a procurar que ustedes puedan obtener 3 enseñanzas para su saco de conocimientos. Son 3 cosas que Dios quiso que un hombre llamado Jonás aprendiese. Así es que váyase usted al libro de Jonás. Allí está en el Antiguo Testamento, después del profeta Abdías. Amén. En mi Biblia está en la página 1117, pero en la suya no sé dónde está. Así es que ahí Jonás, si no, véalo en el índice de su Biblia, no tenga vergüenza, no tenga pena. Si usted no sabe dónde está y lo quiere ver, vaya al índice de su Biblia. Ahora, Dios quiso que Jonás aprendiese estas cosas. Esto fue hace cientos de años, amados hermanos. Amén. Pero son cosas tan esenciales que Dios quiere que usted y yo las aprendamos hoy. Pero sobre todo, que nosotros pongamos en práctica esos conocimientos. Amén. Así es que ahí en el libro de Jonás, en el capítulo 1, vamos a leer 4 porciones diferentes del libro de Jonás. No vamos a leer todo el libro de Jonás, pero usted va a entender. Algunos de ustedes ya lo conocen y usted va a entender de qué se trata esta historia de Jonás, que tiene muchísimo que ver con nosotros hoy. Muchos estamos viviendo situaciones en las que tenemos que tomar decisiones. Decisiones a veces con conocimiento y sabemos por qué debemos de tomar las decisiones, o queremos tomar decisiones sin saber exactamente qué queremos. Amén. Y usted va a ver la experiencia de Jonás. Capítulo 1 y verso 1 al 3 vamos a leer primero. Dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, mencionan, diciendo: levántate, fíjate que es una instrucción, y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Era una ciudad ya para esa época, una ciudad cosmopolita. Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. Fíjese bien, el Señor le está hablando claro y pelado. Más claro no canta un gallo. Más claro ni el agua. Dios le está hablando claramente. Le dijo: levántate, 1, ve a Nínive, 2, y predica contra ella su maldad. Entonces, dice, Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. O sea que Jonás vivía en la presencia del Señor. Fíjate que esto no fue un hecho aislado.
Esto no fue una situación fortuita por la situación que estaba viviendo esta ciudad de Nínive. Esto, Jonás vivía en la presencia del Señor. Por eso dice que él huyó. Dice a Tarsis, una de las ciudades de la parte mesopotámica. Dice, descendió a Jope y halló allí un barco que iba a Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia del Señor. Amén. Mire que es tremendo, ¿verdad? Porque dice, huyendo de la presencia del Señor. La primera cosa que aprendió Jonás, voy a mencionar y voy a enseñar estas tres cosas que Dios quiere que aprendamos hoy, porque posiblemente a alguno de ustedes le está pasando lo de Jonás. Quiere huir de la presencia de Dios. No quiere hacer lo que Dios le está diciendo que haga, quiere irse para otro lugar. Amén. O posiblemente está viviendo la experiencia que vivió Jonás y usted va a entender por qué. Fíjese bien. Lo primero que Jonás aprende es que no podemos escondernos ni huir de la presencia del Señor. David lo expresó de la siguiente manera. Él dijo, si subiera a las estrellas, ahí estás tú. Si descendiera al fondo del mar, allí me alcanzará tu mano. Si me escondiera en lo más profundo de una cueva, allí me alumbrará tu luz. Así es que si usted ha estado tratando de huir de Dios, de ciertos compromisos que usted adquirió con Dios, regrese porque no va a ganar usted, va a ganar Dios en esto. Amén. Usted posiblemente está pensando cuando oye esto que yo le estoy diciendo, usted no puede huir de la presencia del Señor. Puede huir, puede irse a donde quiera, pero ahí estará Dios. Él es omnipresente. Amén. Y estará pensando, eso ya lo sé, pastor. Pues sí, yo sé que ya lo sabe. Pero una cosa es saberlo y otra cosa diferente es tener conciencia de que lo sabe. Amén. Fíjese bien, usted puede tener aquí el conocimiento de que Dios está en todo lugar, pero aquí usted no tiene conciencia de que Dios lo sabe. Y entonces usted aquí lo sabe y sabe que Dios le dijo, pero aquí usted hace otras cosas. Usted hace algo diferente. Amén. Jonás también lo sabía. Fíjese que la palabra del Señor nos dice que Jonás se infiere en la lectura, se infiere, se entiende que Jonás vivía en la presencia del Señor. Iba a la iglesia todos los domingos, estaba en el seminario bíblico, se reunía en su célula, en su grupo de oración, en su grupo de estudio bíblico, y ahí estaba siempre Jonás con el Señor. Pero cuando Dios le da esta instrucción, porque usted pregúntese, fíjese bien, cuando una persona no vive en la presencia del Señor, le cuesta oír la voz de Dios y le cuesta discernir la voz del Señor. Amén. Ahora vea el corazón de Jonás. A veces nosotros juzgamos a Jonás porque, ese Jonás que necio y como él vivía, tal vez más que usted y más que yo, en la presencia del Señor. A él se le hizo difícil. Ahora, el punto con Jonás es que él se creía tan espiritual que desechó a los de Nínive. Este es un punto que lo vamos a ver más adelante. Pero fíjate bien, dice allí que Jonás trató de escapar de Dios. Dice ese verso 13, se levantó Jonás para huir de la presencia del Señor a Tarsis, ¿verdad? Dice, huyendo de la presencia del Señor. Usted no puede huir de la presencia del Señor. ¿Hace cuánto tiempo le habló el Señor? ¿Hace cuánto tiempo lo llamó el Señor? ¿Hace cuánto tiempo el Señor se manifestó a usted? Y puede ser que en algún momento, amado hermano o hermana, amigo o amiga que esté escuchando, posiblemente usted es una de las personas a las que se les llama dentro del lenguaje cristiano, cayó de la gracia. Posiblemente usted está caminando fuera de la gracia del Señor porque usted se salió. No es que se salga de la gracia porque la gracia lo va a alcanzar siempre, pero usted le ha dado la espalda al Señor y está tratando de huir del Señor. Los hombres estamos limitados por espacio y tiempo. Recuerden que las dos, creo que en alguna de las prédicas lo mencionaron, nosotros estamos limitados por espacio y tiempo. Esa es nuestra limitación. Amén. Ahora, a veces, por nuestra misma condición humana, cuando nosotros hacemos cosas como estas, nosotros estamos limitando a Dios. ¿Por qué? Porque estamos bajando a Dios a nuestra condición. Fíjate que cuando nosotros limitamos a Dios al espacio y al tiempo, con nuestra voluntad, querer hacer nuestra voluntad, en términos sociológicos se le llama ser una persona voluntariosa.
¿verdad? Esa persona que quiere hacer siempre lo que él quiere. Entonces, que esta persona voluntariosa lo que hace es que quiere limitar a Dios al tiempo y quiere limitar a Dios al espacio. Ahora estoy aquí, ahora estoy allá, ahora me voy para allá. Está haciendo pequeños diosecillos, pequeños diosesitos y pequeños ídolos. Amén. Y a veces se recurre a esto, oye, porque entonces empieza, ya no buscan a Dios, sino empiezan a buscar a otras personas, empiezan a buscar especialistas, empiezan a buscar amuletos, empiezan a recurrir a la fetichería y por eso se hacen sus pequeños ídolos. Fíjese que en el tiempo de Jonás se tenía la idea de que cada pueblo poseía su Dios. Y eso a usted le sonará familiar. ¿Por qué? Porque así es también en la actualidad. En muchos países, sí, Guatemala es un claro ejemplo de esto. Usted sabe que aquí, en diferentes regiones de Guatemala, hay un pequeño Dios, hay un Dios con minúscula. ¿Sí? Se le llama el patrón, el santo, la Virgen, y se le ha asignado. Mire que es interesante cuando nosotros vemos esto, porque esta idea todavía permanece en muchos países y en Guatemala también. El problema es que esos pequeños dioses que cada pueblo ha levantado, hablo de las personas, no la entidad impersonal de un territorio, el problema es que aunque sea San fulano, San sutano o Santa, el problema es que la Biblia los identifica como principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales en las regiones celestes. Amén. Este es un grave problema para los pueblos que en algún momento levantan su propio Dios, su propio patrón o su propia patrona. Así era en la antigüedad. Este era uno de los problemas por los cuales Dios corregía constantemente al pueblo de Israel. Y lo vemos en el caso de esta ciudad. Nínive era una ciudad sumamente moderna, pero también su gente era despiadada también en todo esto. Amén. Así es que el problema es, a veces decimos, es que no lo adoramos, no lo veneramos. Para efectos de la santidad con Dios y tu relación con Dios es exactamente lo mismo. Es como que usted no dice una mentira descarada, pero dice una mentira piadosa. Para Dios es exactamente lo mismo. Usted dijo una mentira. Amén. Ahora, la enseñanza de la Biblia es totalmente, fíjese bien, para nosotros, clara. Dios es omnipresente. Está al mismo tiempo en todo lugar. Amén. Eso no lo tiene nadie. Amén. Ni aún Satanás tiene eso. Él está en su trono. Y todos los demonios le llevan las informaciones y la noticia del mundo. Amén. Y para Dios no importa el lugar, no importa el tiempo. Mire que eso es importante para nosotros. Él gobierna el universo entero. El universo entero. Ese universo que el hombre no ha sido capaz de descubrir. Tal vez pequeños rincones del universo conocemos, a través de la tecnología. Y gracias a Dios por estos científicos y por estos hombres y mujeres que Dios ha levantado llenos de esa sabiduría para que nos enseñen a nosotros algunos de los secretos del universo que no los hubiéramos conocido de otra forma. La idea pagana de que Dios está en ciertos lugares concretos y específicos, sagrados o especiales, como si fuera una cosa o un objeto, debe ser desterrada de nuestra mente. Amén. Por ejemplo, tenemos la idea de que Dios solamente está en el templo en el que nos estamos congregando, como si ese fuera su domicilio. ¿Sí? Y cuando nos reunimos en el templo, es como si estuviéramos visitando nosotros a Dios. Mire qué ideas las que nos han metido en algún momento las tradiciones a nosotros. Esta es una idea, el problema es que es una idea pagana. Es una idea que no tiene nada que ver con el verdadero Dios. Amén. Es verdad que en ciertas culturas, por ejemplo, se piensa y se vive de esa manera. Se construyen templos para sus dioses y los adoradores van a visitar cada cierto tiempo. Los adoradores van a visitar a ese lugar y a implorarle sus favores. Y usted preguntará, pero entonces, ¿dónde está el templo al que asistimos? ¿Dios está en el templo al que asistimos? Sí, sí lo está. Ahora,
Claro que lo está. Tenemos que verlo en dos sentidos. Sí está, pero veámoslo en dos sentidos. Número uno, en el sentido puramente natural. ¿Sí? Dios está aquí. ¿Por qué? Porque Él lo dice en su palabra, porque Él lo manifiesta en su palabra. Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así como, pero en cualquier lugar. O sea, así como hoy está aquí, nosotros estamos aquí reunidos con los pastores y con los hermanos que están apoyándonos en todo el trabajo de la obra. Y aquí está el Señor con nosotros, pero está allí con usted en su casa también. Aquí donde usted esté escuchando, tiene su Biblia abierta en cualquiera de los sistemas que utilice. Dios está con usted. Dios está ahí presente con usted porque Él es omnipresente. Amén. Nada escapa de los ojos de Dios. Así es que piensen esto, por favor, porque nada escapa a sus ojos y nada escapa a sus oídos. Por eso la palabra del Señor nos advierte que de toda palabra ociosa que hable en nuestra boca, daremos cuenta a Dios en aquel día. ¿Se da cuenta? Dios no solo está viendo todo lugar, sino que también Dios está oyendo cada palabra que sale de nuestra boca. Amén. Ahora, por favor, no nos confundamos y no confundamos esto con panteísmo. ¿Sí? El panteísmo es aquel que dice que Dios es todo. Si me abrazo a un árbol, ese árbol es Dios, ¿verdad? Si santifico un agua de un lago, es porque ese es Dios. No, ese es el panteísmo. Dios, eso es una creación de Dios. El árbol es creación de Dios, el agua es creación de Dios. Todas las aves son creación de Dios. De las aves de las que el hombre ha hecho dioses, de los animales de los que Dios ha hecho dioses, el hombre ha hecho dioses de la creación de Dios. Amén. Mire que esto es un punto que tenemos que tener claro para entender por qué nosotros a veces, teniendo fe en nuestro corazón y conociendo la palabra de Dios, terminamos haciendo lo que el hombre nos dice o lo que el hombre nos enseña en la sociedad. Claro que tenemos que adquirir conocimiento, pero tenemos que discernir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso dice que tenemos que entresacar, ¿verdad? Las cosas que no sirven de las cosas que sí sirven, para que lo que sirva es lo que nosotros vamos a tomar. Y número dos en esto, no solo la parte de lo natural, de por qué Dios, sí está Dios presente con nosotros, amén, porque Él ha dicho que está aquí con nosotros. Pero también, ¿por qué? Porque un grupo de personas nos reunimos frecuentemente con el propósito de adorarle y alabarle. Amén. Entonces, vamos a glorificar su nombre. Lo hemos hecho a través de los cantos, a través de la intercesión, de la oración, de la lectura de la palabra del Señor. Mire que cada uno, esto no es una ceremonia, esto es un servicio dedicado al Señor. Cada domingo que nos reunimos es un servicio dedicado al Señor, no es un programa religioso, no es una ceremonia para poder santificar en algún momento el lugar donde estamos. No, es una forma que tenemos los creyentes de adorar a nuestro Dios. Queremos oír, fíjense, ¿por qué nos reunimos? Porque queremos oír acerca de su voluntad. Ahora, no es solo que yo oiga de su voluntad, quiero oír para hacer su voluntad. Amén. Porque me quedo en un problema más grave, porque es mejor en todo caso que yo ignore la voluntad de Dios y no que conociéndola yo no lo haga. Amén. Este es parte de lo que usted y yo tenemos que resolver con el Señor. Dios nos va a revelar su palabra a través de su palabra y en esa reunión de adoración en el Espíritu y en verdad, dice la palabra. Dios está especialmente presente. Cuando adoramos a Dios, Dios está presente. ¿Por qué razón? Mire cómo la Biblia, dejemos que la Biblia nos indique por qué Dios está presente cuando, como hoy, nosotros levantamos nuestras manos, nosotros ponemos nuestras manos en nuestro corazón, nos postramos delante de su presencia. ¿Por qué sabemos que Dios está presente? Juan, capítulo 4 y verso 23, usted recordará el pasaje con la mujer samaritana, y en este pasaje quiero que leamos juntos esta lectura de Juan 4:23, el Evangelio de Juan, no las epístolas. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también, mire, subraya en su Biblia esto, porque también, esto le va a ayudar mucho a no
dejar de congregarse, porque también a no dejar de orar, a no dejar de leer la Biblia, a no dejar de evangelizar, porque también el Padre busca a tales adoradores que le adoren. Es maravilloso cuando nosotros tenemos esto. Ahora, la presencia de Dios tiene para nosotros tres aspectos importantes. Le voy a ir segmentando algunas cosas, como ya les segmenté lo de la parte de la presencia de Dios. Pero ahora quiero segmentarle un poquito lo que es la presencia de Dios, lo que la presencia de Dios provoca en el corazón y en la mente del creyente. Número uno, su presencia es consoladora para el cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano puede tener la certeza que Dios está con él, allí. Amén. Santiago menciona acerca de esto. Dice, tiene que creer. Si usted ora en fe, usted tiene que creer que Dios está allí. Esa es parte. Cuando usted adora a Dios, usted cierra sus ojos o con sus ojos abiertos, pero cuando usted está cantándole al Señor, usted está seguro que Dios está allí. Amén. Y su presencia va a traerle consuelo al corazón, va a traerle fortaleza a su vida. Mire que Juan 15:5, en ese mismo evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 5, cuando él está hablando acerca de la vid y que nosotros somos los pámpanos, solo quiero darle esa parte final de ese verso 5. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Amén. Mire que está separado por un punto y coma también. Le está haciendo una pausa. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Amén. ¿Con qué tiene que ver el fruto? Con la gran comisión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles, instruyéndolos. En todo aquello que yo les enseñé, ustedes enséñenselos también. Amén. Así es que, número 2, su presencia es para juicio. Amén. Fíjese bien, usted irá para juicio. ¿Por qué? Porque ni usted ni yo, ni ningún otro ser humano sobre todo este planeta Tierra puede librarse de la mirada de Dios. Amén. No podemos huir de su presencia tampoco. Quiero que venga conmigo al Salmo 139 y quiero mostrarle algo que en este Salmo está escrito. El Salmo 139, usted lo va a encontrar ahí en el Antiguo Testamento. Y en este Salmo 139, en los versos 7 al 12, dice la palabra del Señor, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me encubrirán y se hará de noche la luz que me rodea. Aún las tinieblas, dice, mire qué tremendo, dice que se hará en la noche la luz. Ahora, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén. Usted va a poder entender esto, sobre todo los padres de familia van a poder entender esto, los que ya tienen hijos y fueron niños, sobre todo los que tienen niños, que cuando el papá se pone a jugar o la mamá, se pone a jugar con ese niño pequeñito y juegan a las escondidas, ese niño va y se esconde en cualquier lado de la casa, pero la mamá se conoce la casa y cada mueble de la casa como la palma de su mano. Entonces el niño está con sus ojos cerrados y está escondido y él piensa que por tener los ojos cerrados su mamá o su papá no lo van a encontrar. Pero el papá y la mamá saben dónde está. Amén. Aunque cierre los ojos. Y puede ser que usted cierre los ojos porque no quiere que Dios lo vea cuando ora. Amén. Pues mire, es una cosa parecida. Usted sabe que el niño está allí. Usted lo ve, está parado ahí viendo al niño y el niño cree que usted, ya pasan 5 minutos, el niño dice, pero ¿qué le pasa a mi papá que no me encuentra? Y el papá está parado ahí enfrente de él porque sabe dónde generalmente se va a esconder su hijo. Algo parecido sucede entre Dios y usted. Usted puede haberse escondido de Dios cuantas veces quiera y siempre Dios lo encontró allí. Amén. La presencia de Dios, fíjese bien,
Tome nota de lo que le voy a decir. La presencia de Dios, así como está en todo lugar, así como está con sus hijos, así como identifica a sus hijos en todo lugar, fíjese bien, la presencia de Dios también está allí donde no lo invocan. La presencia de Dios también está donde no lo invocan. Y ahora lo va a entender usted. Fíjese bien, allí donde se blasfema el nombre del Señor, donde la injusticia y el pecado dominan, porque nadie puede escapar de su presencia. Usted dirá, pero, ¿por qué Dios va a estar allí donde está lo peor del pecado? Porque su misericordia llega hasta allí. Que el hombre no lo reconozca, que el hombre no se dé cuenta de la presencia del Señor, este es un problema de la dureza del corazón del hombre. Pero allí, aún donde no lo invocan, allí, aún donde blasfeman su nombre, aún allí donde rechazan al Señor, viviendo en un pecado, en una transgresión y en unas violencias y maldades tremendas, aún allí está Dios. Porque su presencia allí está estableciendo su propia justicia. Le está dando la mismísima oportunidad a cada ser humano para que lo conozca, para que se arrepienta de sus pecados, para que venga a Él y sea salvo. Amén. Y esto es lo que condena al hombre. Al final, esto es lo que lo va a condenar. Amén. Ahora, vayamos, ahora le dije que eran tres cosas, ya le hablé de la presencia de Dios. Huir de la presencia de Dios es imposible. Amén. Esto es lo mejor que usted puede poner en su mente hoy. Huir de la presencia de Dios es imposible. ¿Sabe con qué le va a ayudar esto? Le va a ayudar para que usted deje de cometer pecados ocultos y en secreto. Porque seguramente algunos de los pecados feos que usted en su intimidad ha cometido, usted creyó, pensó, supuso, sospechó, infirió que Dios no lo estaba viendo. Y la Biblia nos muestra claramente que allí Dios lo vio, lo oyó las palabras que usted dijo, vio lo que hizo con sus miembros. Por eso dice la palabra del Señor que no prestemos nuestros miembros al pecado. Amén. Ahora, lo segundo está en Jonás. Regrese conmigo al libro de Jonás, por favor, y vamos a leer en el capítulo 2 y versículo 9. Lo segundo que tuvo, fíjate bien, lo primero que tuvo que aprender Jonás es que no puede huir de Dios. Lo segundo que Jonás aprendió fue que, muy a su pesar, la salvación es de Dios, no del hombre. Nosotros también lo sabemos, ¿verdad? Que la salvación viene de Dios. Seguro que sí lo sabemos. Pero una cosa es vivir esto y dos es cuando se presentan circunstancias adversas, ¿qué hacemos? Fíjese bien, estamos declarando que de Dios viene la salvación, lo sabemos. Pero cuando vienen circunstancias críticas y adversas a nuestra vida, ¿lo aplicamos a nuestra vida? Reconocemos en ese momento y nos postramos en una dependencia total al Señor en esa circunstancia adversa, o en ese momento a nosotros se nos olvida que la salvación viene de Dios. En ese pasaje, Jonás, en ese pasaje, mire cuánto le costó a Jonás aplicar esta verdad a su vida. Dice que huyó, ¿verdad? Que se fue a una ciudad y Jope dice que ahí se embarcó y se fue. Ya usted conoce la historia, dice que empezó una tormenta provocada por Dios definitivamente, porque mire, amado hermano, si Dios lo ha llamado a usted a hacer algo, vaya donde vaya, Dios le va a azotar. Si usted se sube a un árbol, Dios le va a azotar el árbol con un viento recio. Si usted se va a la montaña, lo más alto de Huehuetenango, allá por el Cerro Chemal, allí Dios le va a provocar un temblor y la tierra se va a empezar a mover y usted se va a tener que bajar de ahí. Porque Dios le dio una instrucción y ¿sabe por qué Dios le da una instrucción? Número uno, porque lo ama. Número dos, porque Él sabe los planes que tiene para usted. Y número tres, porque lo quiere bendecir. Así es que, hermano, no seamos necios, no seamos tercos. Cuando Dios nos diga algo, mire Jonás, ¿cómo lo aprendió? Fue a parar al vientre de un pez grande.
Es decir, si es ballena, cachalote, no, es un pez grande. ¿Sí? Dice que Jonás fue a parar allí. Y ahí tuvo que estar. Por eso es que puede ser que en este momento, amado hermano, hermana, amigo, amiga, usted esté metido no en un pez grande, está metido en una situación de la que no sale. Ese es su pez. Porque a usted Dios le dio una instrucción. Hace algún tiempo usted le dijo al Señor que sí y salió huyendo. Y ahora ahí está encerrado en esa situación y no sale. Imagínense ese hombrecito, no creo que haya sido de mucha estatura, así como nuestro pastor Marlon. Yo creo que era más como Miguel más o menos, pero no era muy alto el hermano. Y mire adentro de esto, entraba agua, entraban otro tipo de peces marinos, animales marinos, y imagínense a Jonás adentro moviéndose con todo esto, porque al final, aunque él sabía que ya se lo habían tragado y que los ácidos del aparato digestivo de ese animal lo iba a terminar destruyendo, Jonás estaba todavía tratando de salvarse por sí mismo. Ahora, ¿no será que en medio de esa situación en la que usted está encerrado, que es súper grande, usted todavía está tratando de salvarse por usted mismo? Veamos lo que dice ese capítulo 2 y verso 9. Cuando ya Jonás ahí ya estaba, ya sí, ¿verdad, hermano? Ya estaba. Y hace esta oración, pero solo voy a leer esa parte que es lo que tiene que ver con este punto. Pero yo te ofreceré sacrificio con voz de alabanza. Mire, con voz de alabanza. Y él no había salido, él estaba ahí metido todavía. Jonás estaba haciendo una oración de fe al Señor, pero la estaba haciendo porque lea lo que sigue. Lo que prometí haciendo votos, lo cumpliré. La salvación pertenece al Señor. Subraya eso en su Biblia y pídale perdón a Dios si usted le prometió cosas a Dios y usted no las cumplió. Porque cuando las cumpla, Dios lo va a sacar de ahí. O por lo menos Dios va a ver la intención de su corazón y lo va a sacar. Fíjese que Jonás, Dios lo sacó del animal. Dice que lo fue a vomitar el animal a la playa. Ahora, Jonás no había cumplido su voto. Pero Dios, que escudriña hasta lo más profundo del corazón de sus hijos, sabía que Jonás iba a cumplir lo que le había dicho. Ahora sí iba a cumplir. Ahora, ¿qué está esperando usted para cumplir lo que le dijo a Dios? Puede ser que tenga que ver con el servicio en la obra, puede ser que tenga que ver con recursos que usted le ofreció a Dios dar y no los dio. Puede ser que tenga que ver con su propio matrimonio. Usted le ofreció a Dios restaurar su matrimonio. Puede ser que usted le ha ofrecido a Dios restaurar la relación con sus hijos. Puede ser que usted le ha prometido a Dios acondicionar bien las horas de su trabajo para que usted se pudiera dedicar al estudio de la palabra y no lo hizo y ahora está metido en la panza del pez, en el estómago del pez. ¿Sí? Y ahí está dando vueltas y viendo cómo se libra. No se va a librar. Dios lo va a ir a dejar. Fíjate que Dios no era un animal grande, era un pez grande. Ese pez se pudo haber ido para la Antártida. Y pudo haber ido a dejar a Jonás a la Antártida. O pudo haberlo traído a Guatemala, como vinieron los españoles en las 3 carabelas, ¿verdad? Pero lo va a dejar a Nínive, lo va a dejar a Jope de regreso. O sea, lo regresó al lugar. Amado hermano, hermana, Dios lo va a usted a regresar al lugar donde usted hizo el voto con él. Si usted está decidido a cumplirlo, y yo le puedo asegurar algo, la verdadera libertad al corazón de este hombre egoísta porque fue por egoísmo que se fue, él no quería que los de Nínive se salvaran. Cuando usted suelte se deshaga de ese egoísmo, Dios lo va a hacer libre. Amén. Ahora, fíjese bien, libre no necesariamente significa bendecido. Amén. Cuando una persona que ha estado muchos años en prisión sale porque ya cumplió su condena o le dieron una amnistía, qué sé yo, esa persona sale de la prisión, pero no tiene trabajo, no tiene dinero,
no sabe cómo va a conseguir trabajo, tal vez no tiene ni comida. O sea, es libre, pero todavía no ha sido bendecido. Entonces, lo primero que Dios quiere hacer con usted, que hizo con este hombre, fue liberarlo. En algún caso, mire, a veces, ¿sabe qué pasa, hermano, hermana? Que a veces nosotros nos autonombramos albaceas de la salvación que Cristo, y fue lo que Jonás hizo. La salvación que Cristo pagó en la cruz del Calvario, nosotros a veces fingimos que nosotros somos albaceas de las demás personas, ¿verdad? Y algunos hasta piensan que por sus oraciones ellos van a abrir las puertas de los cielos. Y eso solo lo puede hacer Dios. Usted y yo lo sabemos. Y si no lo sabe, pues apréndalo hoy. Nosotros pensamos, mire, y esta es parte de, no quiero usar ninguna palabra aquí dentro de nuestro sistema social, porque no quiero que esto vaya a ocasionar ningún problema, pero a veces pensamos que aquel o aquella persona nunca se salvarán. Entonces pensamos que se van a salvar las personas que nos caen bien, nuestros amigos, nuestros familiares, pero aquellos que son incómodos, aquellas personas que usted dice son malvadas, no, nunca. Al contrario, usted está igual que Juan, orando para que les caiga fuego del cielo, ¿verdad? Y mire que Dios ama también a esas personas. Dios también ama a esas personas. Dios no ama solo a los que a usted le caen bien o a los que usted quiere que les vaya bien. Si yo le pregunto, si le fueran a dar un empleo, pero de gran bendición y bien pagado y con carro de la empresa, le van a dar viajes, le van a dar 4 salarios, aparte de los 12 que le dan, otros 4 más, y está su hijo y está el hijo de la vecina, ¿a quién quisiera usted que le hagan el trabajo? Generalmente va a ser a su hijo, ¿verdad que sí? Usted no va a decir, Señor, déjame a mi hijo aquí, que aquí yo lo mantengo, lo sostengo y lo mantengo. Dale el trabajo al... No, usted va a decir, Señor, ¿verdad? ¿Me comprende? Pero es que así somos. Y en base a esto, es que, mire, se nos olvida que nosotros tenemos una responsabilidad con todos aquellos seres humanos que no conocen la palabra del Señor, porque ellos deben de escuchar la palabra del Señor. Ahora, debemos de llevar ese mensaje. Le voy a decir qué mensaje le debe llevar usted a la persona, porque fue el mismo mensaje que Jonás se negó en principio a dar. Dios le habló a Jonás porque Dios ya sabía el plan de salvación que él tenía para toda la gente de Nínive, más de 120,000 personas. Claro, era una ciudad perversa, por supuesto, pero mire, ¿cuál es su responsabilidad y la mía? Y se lo digo así de frente. La responsabilidad suya, de la cual usted no puede, si quiere váyase, si quiere huya, hágase el sordo si quiere, bájele volumen ahorita si quiere a su computadora o su celular. Pero como la palabra es espíritu, la palabra que le voy a decir va a ir a su espíritu. Así es que mejor póngale volumen, ¿no le parece que es lo mejor? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Entregarle el mensaje de salvación que hay en Cristo Jesús. No en ningún otro hombre, no. Miren, es que el pastor que tenemos, la iglesia que tenemos, el edificio que tenemos, qué bonito es. Miren, no hay problemas de tráfico, hasta nos hicieron un paso a desnivel ahí. No, mi hermano, mire, usted va a presentar a Cristo, no al edificio de su iglesia. Usted va a presentar a Cristo, no lo carismático, simpático que sea su pastor. Usted va a presentar el mensaje de salvación que únicamente está en Jesucristo. Ese fue el mensaje que Dios le dio a Jonás. Jonás tenía que ir a hablarlo. Dice, arrepiéntanse porque en 40 días Nínive va a ser destruida. ¿Qué haría usted? Si Dios dijera, arrepiéntanse, lleven el mensaje porque en 40 días Guatemala va a ser destruida. ¿Qué haría? ¿Escondería? ¿Se iría a otro país? Amén. Voy a tomar un poquito de agua con el permiso de ustedes y el de mi esposa. Mire bien, pues. Vea lo que dice Jonás 3:2. Estoy hablándoles acerca de ese mensaje de salvación. Nuestra responsabilidad, mía, suya, de él, de ella, es entregar el mensaje de salvación que únicamente está en Cristo Jesús.
no le busque tres pies al gato. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, ¿cómo lo hago, pastor? Lea la Biblia, estudie la Biblia, prepárese con la palabra del Señor. Vaya con su pastor, pida ayuda, pida consejo, entrénese en cómo ir y predicar la palabra del Señor. Pero mire, Jonás 3:2 dice, levántate, este fue el mensaje, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te daré. Fíjate que Dios todavía no le había dicho exactamente qué le tenía que decir. Jonás iba a obedecer porque se estaba sujetando él a la voluntad de Dios. Amén. La Biblia habla de que quien reciba ese mensaje, mire pues, dice que el que recibe ese mensaje se va a recibir la vida eterna. El que lo reciba, no es el que lo oiga, el que lo reciba. El que recibe el mensaje va a recibir la vida eterna. Miren el verso 10 de ese mismo capítulo 3 de Jonás, cómo Dios obra. Y dice, Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino y desistió del mal que había determinado hacerles y no lo hizo. Miren que es tremendo. Es tremendo, es maravilloso. Eso era lo que Jonás no quería. Ya usted cuando lea el libro en su casa esta semana usted se va a dar cuenta. Ahora, siempre la verdad de Dios nos va a llevar a una consideración doble. Amén. En este tiempo que nosotros estamos viviendo, en este tiempo en el que la moda se ha convertido en un peligro en el mundo, usted ve la xenofobia, el racismo, las limpiezas étnicas, etcétera. El cristianismo tiene que levantar una voz profética y crítica en el nombre de Jesucristo. Es la iglesia la que tiene que llevar el mensaje de salvación. Es la iglesia, es el creyente el que tiene que dar parte de su tiempo para llevar ese mensaje de vida a otros. No esconderse, no huir, no hacer como que no escuchó, porque de todas maneras le será demandado, porque en su espíritu, aunque sus oídos humanos no lo oigan, su espíritu sí lo está escuchando. Amén. Marcos 10:45 nos habla al respecto de ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando dijo Jesús dio su vida en rescate por muchos. Entendamos que ese muchos es sinónimo de todos, tal como el evangelista Juan lo menciona en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es muchos, ese es muchos. Dio su vida por muchos, por todos. Lo que está diciendo es por todos. Quiero que vea la dimensión de ese término. Cuando usted dice muchos, usted piensa en un segmento que son tal vez miles o millones, pero no son todos. Pero cuando usted sabe que lo que le está diciendo es todos, usted sabe que del norte al sur, del este al oeste, tiene que alcanzar a todos. No puede discriminar, no puede dejar a unos fuera del mensaje de vida y el mensaje de salvación. Pedro tuvo esa experiencia. Usted recuerda ahí en Jope, cuando Pedro tuvo la experiencia en aquella azotea y vio aquel lienzo descendiendo con diferentes tipos de animales que eran animales inmundos para el judío tradicional. Y allí en Hechos 10, 34 al 35, para que usted lo anote, para los que les gusta tomar notas, Hechos 10, 34 al 35 dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Claro, queremos que todos los guatemaltecos sean salvos, pero no todos van a ser salvos. Quisiéramos que todos los que se congregan en esos templos fueran salvos, pero no todos van a ser salvos. La misma palabra del Señor nos lo dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué no quería predicar Jonás en Nínive? Venga conmigo al capítulo 4, verso 12. Capítulo 4 y verso 2. ¿Por qué no quería predicar Jonás en Nínive? Por la misma razón por la que usted no le ha obedecido a Dios aquello en lo que usted se comprometió. Tienen mucho. ¿Para qué les voy a dar? Mucho tiempo, muy cansado. Bueno, mire pues Jonás. Dice, y oró al Señor diciendo, Jonás, oh Señor, ¿no es esto lo que decía yo estando aún en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis,
porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, y que desistes de hacer el mal. Amén, mire, es tremendo. Jonás sabía que si predicaba y los ninivitas se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Porque no era tanto, mire, nosotros a veces ponemos los ojos y por eso no predicamos, por eso no le hablamos a la gente, por eso no le hablamos a nuestros compañeros en la empresa, a nuestros compañeros en la escuela, colegio, a nuestros vecinos, por la misma razón por la que Jonás tenía un mal enfoque. Porque Jonás miraba la maldad de los ninivitas, cuando lo que debería de ver es la misericordia de Dios. Y usted y yo debemos no estar viendo lo malo que es la gente, lo mal que nos cae, lo que se merecen, sino debemos de ver al Dios de misericordia. Y cuando vemos al Dios de misericordia va a ser más fácil que nosotros le obedezcamos. Ahora, Jonás sabía que Dios los iba a perdonar, porque Jonás conocía a Dios, tenía intimidad con Dios. ¿Sí? Pero eso, Jonás no lo podía consentir ni lo podía aceptar. El bueno de Jonás no podía consentir, ¿verdad? Como alguien dijo en algún momento, ¿verdad? No aceptamos un no por respuesta. Era, más o menos Jonás hizo eso hoy. Dice, ¿cómo voy a consentir yo, espiritual como soy? No, yo no voy a aceptar. Yo soy bueno. Estos son unos malvados y perversos. Amén. Hasta que sus ojos se volvieron a Dios. Aquellos persas, porque eran persas, ¿verdad? Los ninivitas estaban bajo ese gobierno de Persia, ¿sí? Eran guerreros, imperialistas, como se usa mucho la palabra ahora para querer señalar a las grandes potencias, pero son imperialistas, decimos, pues así eran los persas. Y aparte de eso, eran enemigos de Israel. O sea, no solo es que tomaban posesión, es que eran enemigos del pueblo de Israel, odiaban a los israelitas. ¿Mm? Entonces Jonás no podía permitir eso, ¿verdad? Jonás le debe haber dicho al Señor. Imagínense cuántas veces él dijo, no voy a ir. ¿Mm? No voy a ir. Los papás tal vez tienen esa experiencia con los hijos, ¿verdad? No, yo no voy, pero mira que no voy hasta que el papá agarra la paleta o el cincho y le dice, vas a ir. ¿No? Y entonces ya reacciona, ¿verdad? Antes muerto, decimos, ¿verdad? Seguramente Jonás, fíjate bien, yo me imagino, esa es pura imaginación mía, no lo dice la Biblia, por favor no se confunda, es pura imaginación mía. Tal vez una expresión de Jonás fue antes muerto que irles a predicar a ellos, y Dios lo llevó a él. Pero se lo traga un pez, imagínense, no es nada más de que se le movió el edificio o se le movió la casa, ¿verdad? O se le hundió el carro en un puente. No, se lo tragó un pez. ¿Qué seguridad tenía Jonás que iba a salir de ahí? Ninguna seguridad. Ahora, seguramente Jonás dijo eso, como a veces en nuestro lenguaje. Recuerde que nuestra lengua tiene poder. Y a veces decimos, ay, me quiero morir. Insensatamente decimos eso. Y de repente cuando usted va, no me quiero morir. Pero si digo que se quería morir, entonces. Amén. Ahora, déjeme dejarle, por favor, un principio para los creyentes. Nosotros no somos más dignos que otros. Ni usted ni yo merecemos más la bendición de Dios que otras personas. Amén. Recuerde, les recuerdo lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Dios puede levantar cristianos mejores que usted y que yo de las piedras. Amén. Anótelo ahí en su corazón. Si usted que se cree la cáscara con que se cure el giote, no, hay otros mejores que usted. Y si no los hay, Dios va a hacer que las piedras hablen. Amén. Así es que mejor vaya y predique y diga lo que, y haga lo que Dios le diga. Haga aquello de lo que usted se comprometió, Señor. Yo hice un voto y, Señor, hasta ahora, al escuchar este mensaje, dice, sí, pues, ahora caigo. Yo hice un voto al Señor y no lo cumplió. Pues corra a cumplirlo hoy. Vaya a cumplirlo hoy. Y termino con esto. Número 3. Acepte la voluntad de Dios, aunque no le guste. Generalmente no nos va a gustar hoy.
a menos que tenga que ver con bienes materiales o con dinero. No nos va a gustar la voluntad de Dios. Amén. Fíjese bien, aceptar la voluntad de Dios es lo que Jonás tuvo que aprender. Ya le he dado las dos primeras, esta es la tercera. Y recuerde, nuevamente, una cosa es que usted sepa, porque me va a decir, es que yo sí conozco la voluntad de Dios porque está escrita en la palabra. Muy bien, está bien, perfecto, maravilloso, lo felicito. Pero una cosa diferente es que usted acepte con gozo la voluntad de Dios. Porque mire, si usted ve la voluntad de Dios con la suya, usted se va a dar cuenta que hacer la voluntad de Dios le va a causar un poco de dolor o mucho dolor. No le va a causar gozo. Pero cuando usted recibe con gozo, dice, Señor, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces hay gozo en su corazón y a usted le va a ser siempre fácil aceptar la voluntad de Dios. Porque, mire, la voluntad de Dios no siempre coincide con la voluntad nuestra. ¿Sí? Casi siempre va a ser diferente. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos casi siempre están en función a lo material, a lo que vemos, a lo que tocamos. ¿Me comprende? Perdonen. En esta reflexión y en esta decisión, porque tenemos que reflexionar en lo que Dios nos está hablando hoy, tenemos que tomar decisiones. Ahora, fíjate bien, cuando tengo que aceptar la voluntad de Dios, no tengo, porque Dios no nos la impone, ¿sí? Nos quiere bendecir, nos quiere llevar a esos lugares. Mire, ¿cuántos saben de memoria el Salmo 23? Millones y millones y millones. ¿Cuántos conocen de memoria el Salmo 23? Miles de miles de miles. ¿Cuántos hacen y esperan que el Señor los lleve a esos lugares de delicados pastos? Pocos. Porque ir a los lugares de delicados pastos requiere entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto. Y muchos no les gusta. Cristianos estoy hablando, no de gente que no es cristiana. Ahora, fíjese bien. Me cuesta aceptar la voluntad de Dios. Porque yo quiero hacer lo que yo quiero. Al final, probablemente, como le estará pasando a alguno de los que está escuchando y de los que van a escuchar este mensaje, probablemente sé la voluntad de Dios, conozco perfectamente lo que Dios me dijo que hiciera, pero yo termino haciendo lo que yo quiero. ¿Y sabe cuál es la broma de esto? Que esta persona, este cristiano que hace al final lo que quiere, de todas maneras le ora a Dios para que Dios bendiga lo que él está haciendo. Hubiera sido más fácil hacer la voluntad de Dios porque por añadidura la bendición de Dios va a estar allí. La palabra del Señor en ese salmo dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. Ahora, eso implica reposo. ¿En dónde encuentra usted reposo? En las circunstancias del mundo no. Encontramos reposo en el Señor. Amén. Al final, Jonás, después de mucho esfuerzo, trabajo, arrepentimiento, que le salió del alma, por supuesto, estaba... ¿Cuánta gente en la época de la pandemia, en lo más álgido de la pandemia, lloró, clamó, se postró, se arrodilló, leyó la Biblia, tal vez completa como nunca en su vida la había hecho? ¿Sí? Pero tuvo que pasar un momento muy difícil, sumamente tremendo. Ahora, fíjense, Jonás decía, ya, toma la decisión, muy bien, Señor, te obedezco, allá voy a predicarle a Nínive, le predica a Nínive, arrepiéntanse porque en 40 días Nínive va a ser destruida y se sienta a ver qué pasa. Ahora, fíjense que aún allí, en ese momento, Jonás estaba esperando. Él dijo, yo ya cumplí, ya les prediqué, ya les dije, pero se sentó a ver cómo Dios iba a destruir a los malvados. No porque Dios no fuera misericordioso, sino porque ellos no se iban a arrepentir. Son tan duros que no se van a arrepentir. Entonces se sentó a ver qué pasaba, porque Jonás algo te estaba seguro. Aquí va a pasar algo. Me comprende, hermano. Mire pues en el capítulo 4 y versos 4 y 9. Dice la palabra en el verso 4. Fíjese bien pues, ¿qué fue lo que sucedió? Que la salvación llegó a los ninivitas. Se arrepintieron todos. Usted sabe que hasta los animales pusieron en ayuno. Y todos se arrepintieron, desde el rey hasta el más humilde, hasta el más pequeño. Y Dios los perdonó. Ahora, mire pues Jonás. En el verso 4 dice, el Señor le respondió,
Mire lo que en el verso 3, para poner un poquito de contexto a esto, dice, ahora, oh Señor, por favor, espero que usted, amado hermano, hermana, no haya hecho esa insensatez hoy. Quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mire, pues, mire, Jonás, después de haber pasado esa crisis que pasó en el vientre de ese pez, después de haber hecho una oración, lea la oración de Jonás para ver qué bonita, qué profunda la oración. Y de todas maneras, después, el hombre está enojado. Se dejó llevar por sus emociones. Mire, el corazón de Jonás aquí se estaba apartando de su mente. Jonás con su mente estaba viendo lo que Dios estaba haciendo y le molestó y le dice, y el Señor le respondió, ¿haces bien en enojarte tanto? Y miren el 9. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte por lo de la planta de ricino? Esa es la calabacera, que es una planta que da sombra. Y él respondió, me parece bien enojarme hasta la muerte. O sea, Jonás estaba esperando que le diera un derrame cerebral de la cólera, ¿verdad? Porque mire, todos los cristianos somos como niños. ¿Sí? A ver, hay una película ahí que se llama Son como niños, ¿sí? Mire, todos los cristianos somos como niños. Los niños se enfadan, los niños lloran, los niños patalean, y si pudieran matar a alguien, lo harían. En ese momento de berrinche de los niños. ¿Por qué? Por cosas insignificantes que no tienen importancia. ¿Te ha visto a un niño pelear por un juguete con otro niño y después que él ganó la pelea, deja el juguete tirado ahí? Porque realmente a él no le importaba el juguete. Él lo que quería era marcar su territorio, dicen las mamás consentidoras, ¿verdad? Ahora, imagínense que Dios nos cediera a nuestros berrinches, como muchos padres hacen con sus hijos, creando hijos consentidos que le harán la vida imposible a otras personas en su interacción en la vida con otras personas o interrelación con esas personas. Concluyo el tema con esto. ¿Qué hace Dios con los cristianos a pesar de esa falta de fe, de esa falta de obediencia, de esa falta de conocimiento de su palabra? Pues nos enseña a través de las experiencias. Mire, si usted no lee la palabra y se prepara, de todas maneras Dios le va a enseñar con las experiencias. Amén. Así es que no puede decir, es que yo no lo sabía. No importa si lo sabe o no lo sabe. En su espíritu lo sabe, porque el espíritu que usted tiene es de Dios. Y su espíritu sí sabe lo que Dios quiere, pero su alma no quiere y su cuerpo menos. Amén. Así es que, ¿por qué Dios nos enseña a través de las experiencias? Simplemente porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Y Él sabe qué es lo que Él tiene que hacer para que su plan se cumpla en nosotros y va a ser de beneficio para nosotros. Mira, al cristianismo, en el cristianismo vemos mucho, es que todas las cosas ayudan a bien a los que ayudan a Dios. Sí, pero todas las cosas implican a veces crisis en su vida. A veces desiertos en los que el Señor lo va a meter y usted no sabe cuándo va a terminar el desierto. Y es que todo ayuda bien. Y a veces una simple cosa decimos, pero ¿por qué Dios permitió eso? Todo ayuda a bien. Dios sabe, mire, Dios sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo en usted. Acepta la voluntad de Dios con gozo y usted va a ver que va a salir más rápido de esa situación. Nosotros no sabemos realmente lo que queremos. Comprendamos esto. Como humanos, con las limitaciones que tenemos de conocimiento, de revelación o de voluntad, nosotros no sabemos ni siquiera lo que nosotros queremos. Amén. Ahora, Dios sí lo sabe. Dios sí sabe. Ahora, tenemos que aprender. Mire, ¿cómo hace usted la voluntad de Dios? Número 1, conozca la voluntad de Dios. Número 2, respete la voluntad de Dios. Y número 3, acepte la voluntad de Dios. Amén. Conozca, respete lo que Dios le está diciendo que haga y haga la voluntad de Dios. Fíjese bien que muchos cristianos decimos, Señor, pero el Señor es el que manda. Vea usted toda la cultura antigua y usted se va a dar cuenta que si le decía Señor, amén,
Fíjese que Sara le decía Señor a Abraham. Y ella obedecía a Abraham. Claro, usted me decía, no, pero un momento que sí, pero él fue el que le dio a ella, delegó en ella la autoridad, porque ella también era la señora de la casa. Amén. Así es que, si Jesucristo es su Señor, obedézcalo. Acepte la voluntad de Dios, que es lo que más... Mire, pues, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar la voluntad de Dios? Ya voy a terminar para que usted vaya tranquilo a almorzar. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar la voluntad de Dios? Por una sencilla razón. Porque anula nuestra voluntad. Usted hacer la voluntad de Dios, su voluntad va a quedar anulada. Porque la única voluntad que va a gobernar ahí, la soberanía, es la voluntad de Dios. Y eso es maravilloso. Es maravilloso. Ahí se nos quita lo caprichoso que nosotros somos. Amén. Fíjese bien, solo quiero terminar con unos pasajes. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. La prueba de vuestra fe. Amén. Y Hechos 14:22 dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A veces este pasaje le causa conflicto porque dice, es necesario. No dice, es posible. Dice, es necesario que a través de muchas pruebas entremos al reino de Dios. O sea, el camino no es fácil, pero es seguro. Amén. O sea, yo no sé si usted alguna vez se ha atravesado un puente colgante. Yo he visto unos puentes en algunos otros países que son impresionantes. Hay inclusive un puente que es de cristal, el piso. Y imagínense, la gente gateando pasa ahí. Los que pasan, los otros se regresan, ¿verdad? Pero mire, pues, si usted va a pasar un puente colgante y los nativos del lugar le dicen, no se preocupe, aunque el puente se mueve, es seguro. Lo que le aseguramos es que el puente no se va a caer, pero sí se menea un poquito. Pues a veces la voluntad de Dios es así. Es segura, pero las cosas se mueven un poco mientras caminamos. Y es lo que a nosotros nos da incertidumbre. Entonces, ¿será la voluntad de Dios? Yo creo que sí. Y camina un poquito. Y cuando el puente se mueve otra vez, fíjate que el puente se mueve porque usted va caminando en el puente. Amén. Si usted se sale del puente, usted sabe que el puente no se mueve. Cuando usted empieza a caminar por el peso, obviamente la gravedad, el puente se empieza a mover. O sea, el que lo está moviendo es usted al final. Amén. Claro, no le voy a dar ninguna fórmula para que pase y el puente no se mueva. Es lo que pasa en helicóptero, pero en fin, el puente hay que pasar. Amén. Tengo una pequeña frase que encontré en algo que alguien me regaló hace muchos años, en el año 2007 más o menos, y dice así, solamente los hijos que confían plenamente en su Padre experimentarán sus milagros y grandes hechos. Y confiar plenamente en el Padre Celestial implica que usted y yo hagamos su voluntad. Amén. Voy a cerrar recordándole las tres cosas que tuvo que aprender Jonás y que usted y yo hemos aprendido hoy. Número 1, nadie puede huir ni escapar de la voluntad de Dios y de su presencia. Número 2, la salvación es de Dios, no del hombre. No vea al hombre. El hombre va a ser un recurso que Dios va a usar para bendecirle de alguna forma, para darle una salida de alguna forma. Pero el hombre no salva, solo Dios es el único que trae la salvación. Y nosotros, recuerde que usted no es ni más ni menos que otras personas. Y finalmente aceptemos la voluntad de Dios para nuestra vida, porque esta es la fórmula para tener éxito y tener gozo en el corazón y poder para inspirar a otros a buscar a Dios. Amén. Por favor, cierre sus ojos, Padre, hoy en el nombre bendito de Jesucristo. Señor, te pedimos hoy perdón porque algunos de nosotros o muchos hemos huido de tu presencia o hemos pretendido escapar de tu presencia y nos hemos encontrado sumergidos en una situación de donde no salimos. Así como le sucedió a Jonás. Él por sus propios medios no podía salir del vientre de ese pez. Y algunos de nosotros estamos metidos en situaciones así, económicas, familiares, matrimoniales, de enfermedades,
de problemas de trabajo, porque en algún momento hicimos un voto a ti. Nos comprometimos contigo en hacer algo, Señor, y cuando ya estábamos bien, cuando ya estábamos seguros, cuando ya teníamos los recursos que necesitábamos, olvidamos que habíamos hecho un voto para servirte a ti, Señor. Hoy te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, de verdad. Tal vez hemos sido en algún momento discriminatorios al momento de ir a predicarle a alguien. Hemos escogido a quién decirle y a quién no decirle. Hemos guardado nuestros recursos por si pasa algo, cuando esos recursos deberían de ir para que el evangelio sea propagado, y podría ser para que esos recursos yo los use, Señor, para sentar a alguien, Señor, a tomar un café y hablarle de ti, Señor. Pero ni eso hemos querido invertir, Señor. Padre, hoy reconocemos, Señor, que no podemos seguir huyendo de tu presencia. Reconozco, Señor, que la salvación viene únicamente de ti, Señor. Tal vez hemos corrido tontamente, insensatamente, neciamente. Hemos corrido a buscar la salvación en el hombre, en el profesional, en el experto, en el especialista, en el poderoso. Señor, hemos corrido, Señor, olvidando que la salvación solo viene de ti, Señor. Tú nos lo has mostrado, Padre, a través de grandes cosas que has hecho por nosotros, testimonios tremendos, Señor. Padre, en medio de todas las circunstancias que hemos vivido, tú nos has guardado, nos has sostenido, nos has protegido. Decidimos hoy, Señor, voluntariamente, con gozo, aceptar tu voluntad. Acepto tu voluntad para mi vida, Señor, porque entiendo que es la fórmula para que yo pueda tener éxito. No son los libros que el hombre escribe, no son las reuniones motivacionales. No es que me estén, Señor, animando y animando para que haga las cosas porque yo puedo. No, Señor. Ese éxito solo me lo va a dar aceptando tu voluntad, Señor. Y me vas a dar poder para inspirar a otros a buscarte a ti, Señor, para que te busquen con todo su corazón, Dios eterno. Dios, en el nombre de Jesús, capacita a esta congregación, a cada uno de mis hermanos que están en pantalla, Señor. Aquellos que no están en pantalla, Señor, por alguna limitación que tengan, Señor, ellos valen lo mismo para ti. Costaron la sangre de Cristo. Pero también aquellos familiares nuestros que no te conocen, Señor, y que a quien nosotros nos hemos hecho indiferentes, Señor. Nosotros, no, Padre, los hemos marginado. Señor, hemos sido indiferentes a su salvación, Señor. En este momento, en esta hora, Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, refresca en nuestra mente y en nuestro corazón. Estoy seguro que mientras se predicaba el mensaje, vino la frescura de ese momento en el que te hice voto, Señor. Me comprometí contigo a servirte, me comprometí contigo a invertir en tu reino, me comprometí contigo a traer a tu reino, a dar a tu reino, me comprometí contigo en mi tiempo, Señor. Te hablé contigo esa vez y te dije, Señor, mi tiempo es tuyo, Señor. Dime qué hacer. Y cuando las cosas mejoraron en mi vida, tomé el camino a Tarsis. Padre, en el nombre bendito de Jesús, derrama tu espíritu en esta congregación, Señor, y levanta ministerios pastorales, evangelísticos, Señor, y magisteriales en esta iglesia. Hombres y mujeres, Señor, que tengan celo de tu palabra y que se sientan comprometidos por amor, Señor, se sientan comprometidos a servirte a ti. En el nombre bendito de Jesucristo. En el nombre bendito de Jesucristo. Te damos gracias a ti, Señor. Amén. Amén y amén.